palabra de hoy tiene como consecuencia, o esa consecuencia de qué, de lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Así que gracias a Dios porque estás aquí, y como dije, pon allí en tus notas la fuente, ¿cómo dijimos? La fuente de su manifestación, la fuente de su manifestación. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al versículo 7. Ve allá y vamos a empezar. Ok, la semana pasada, y bueno, venimos hablando de la economía divina, y si ustedes recuerdan de lo que hemos estado aquí entendiendo, la economía divina, ¿todo bien, Daniel? La economía divina tiene que ver con la intención de Dios y el diseño de Dios, su plan perfecto de cómo Él dispensarse a nosotros, de cómo Él se dispensa a nosotros, de por qué Él es el que tiene esta voluntad de amor y decide venir y habitarnos. Pudimos ver ya por qué Dios Padre, pudimos ver por qué Dios Hijo, y pudimos también meditar un poco del por qué el Dios Espíritu Santo. Pudimos disfrutar que la realidad del Padre la vierte en el Hijo. Toda la plenitud del Padre está depositada en el Hijo. Eso es extraordinario. Después vemos que ese Hijo viene a la tierra. Vean qué plan tan perfecto. Ese Hijo de Dios en el cual está contenida toda la plenitud del Padre viene a la tierra. Y viene a la tierra con el propósito de ¿qué? Pon allí en tus notas, de que toda esa gloria del Padre ahora habite entre nosotros. Y cuando el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos, les decía: esta gloria está entre vosotros. En este día, la gloria del Padre, el mismo Padre, está entre ustedes, pero en aquel día estará en ustedes. Entonces vemos cómo el Hijo está en la tierra manifestando la plenitud del Padre, y obviamente el mismo Hijo está trayendo una corrección. De hecho, está trayendo una corrección extraordinaria en el mundo por la distorsión que había de quién era el Padre. Me acuerdo que hace tiempo en alguna transmisión, en el tiempo de pandemia, que me invitaron algunos amigos de otra iglesia, yo les compartía eso y les decía que en esta pandemia también de las cosas que nos dejó ver es que, aunque muchos decimos que bueno, vamos a una iglesia, nos congregamos, no sé, mucha gente se congrega, es cristiana, voy a llamarle así, pero a pesar de que se congregan, la pandemia nos dejó ver que muchos no conocían al Padre. Al Padre le atribuyeron cosas que Él no tenía nada que ver. O sea, algunos se atrevieron a decir: esto es así, Dios lo hizo, Dios está haciendo esto, Dios está haciendo aquello, Él es el que lo ocasionó todo, y a Dios le atribuyeron algunas cosas que Dios obviamente no tenía nada que ver en ello, y eso es porque no conocemos al Padre. Algunos interpretan cuando suceden circunstancias así, incluso dicen: es la ira de Dios, o Dios está enojado, o llegó el momento, ya lo tenemos hasta el colmo, entonces es un juicio divino. A veces eso se dice, y se dice de una manera muy ligera, pero eso muchas veces nos muestra que se conoce poco al Padre. Jesús, cuando vino a la tierra, Él solo tenía una intención: mostrar al Padre. Nunca se te olvide, solo Él quería mostrar al Padre. Ese era su único propósito. Cuando ya hemos hablado de ello, cuando Él hablaba del Padre, y no tanto que estuviera hablando del Padre, sino que su vida manifestaba la vida del Padre. Entonces, obviamente, eso chocaba con la religión que estaba establecida, porque la religión no daba luz de quién era el Padre. Amén. La religión no les trajo luz, y eso pasa hoy de la misma manera. La religión no da luz de quién es el Padre. El único que nos muestra quién es el Padre es nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre se vació
se depositó en toda su plenitud, lo vuelvo a repetir, se depositó en toda su plenitud en el Hijo. Y entonces el que tiene al Hijo, dicen las Escrituras, entonces el que recibe al Hijo, recibe al Padre, pone allí. Y entonces ya vemos ese eslabón extraordinario, Daniel, maravilloso. Si Dios quería llegar hasta tu vida, pues dale gracias a Dios por Jesucristo, porque eso es una realidad por Cristo. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo, habita entre nosotros, la plenitud del Padre está en Él y ahora Él hace algo extraordinario. El Señor, así como Adán fue hecho alma viviente, Cristo fue hecho espíritu vivificante. Eso es maravilloso. ¿Qué significa? Que ahora, entonces, la realidad del Padre que está puesta en el Hijo, escribe, por el Espíritu Santo, ahora está toda esa gloria dentro de mí. Tuvimos una sesión incluso donde hablamos de que hay algunos aspectos de Cristo que están en tu vida y que te benefician. No voy a volver a tocar eso, pero por allí está. Aspectos de Cristo, de su vida, aspectos de su muerte, aspectos de su experiencia en la tierra también. El libro de Hebreos de hecho dice, Él se compadece de vosotros. ¿Por qué? Porque Él estuvo en la tierra, Él se hizo carne, amén. O sea, no es un Dios impersonal, es más allá de eso, es tan personal que Él se hizo como tú. Eso está extraordinario. Eso es algo que nuestra mente natural no lo puede explicar. ¿Cómo es posible que en la intención del Dios Todopoderoso, Él en su voluntad haya querido venir y hacerse hombre? ¿Y a qué? A padecer las mismas circunstancias que padece un ser humano. Pero lo hizo por amor y con un propósito. La intención era obviamente que todo lo de Dios estuviera vaciado dentro de nosotros. Y entonces Él escribe a través del Espíritu. En el libro de Juan, les voy a dar un detalle. ¿Cuántos han leído el libro de Juan? Si alguien nos escucha y le encanta leer, lean el libro de Juan. En el libro de Juan lo puedes verlo como en tres partes. Si eres así como analítico y te gusta como ver ese libro bosquejado, hay algunos comentarios bíblicos que bosquejan los libros y que tú cuando los lees te dicen, de tal capítulo a tal capítulo trata de esto, de tal capítulo a tal capítulo trata de esto. Bueno, un buen bosquejo del libro de Juan, del Evangelio de Juan, es que la primera parte del Evangelio de Juan habla del Padre. Vemos una definición, como que de nuevo se va. Pásenme un micrófono el otro, porque creo que no. Vemos que está enfocado en el Padre. En el principio era Dios, y ahí vemos en Juan 1:1, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, 1, 2, 3, 4. Ahí está, gracias. Sí, no, ese yo creo que tiene alguna falla y se cortan las palabras. Bueno, espero que me escuchen allá. Si escuchan bien, saludos, Noemí Contreras, Lucy Vega, bienvenidos. Carlos Martínez, un abrazo. Y a todos los demás, Vianey, un abrazo hasta Oaxaca, saludos. Les invito a que compartan. Gracias por estar conectados. Acuérdense de cambiar su reloj. Aquí estamos en el cambio de horario. Ok. Entonces, estaba diciendo de Juan, sí. En Juan podemos ver tres, por lo menos lo podemos seccionar en tres partes. El Padre en la primera sección, después vemos al Hijo también, obviamente manifestado ahí en el libro de Juan, y termina el libro de Juan bien interesante, porque no termina el libro de Juan como los otros evangelios. El libro de Juan termina el Señor soplando el Espíritu sobre los discípulos. Ese es un detalle, ahí te lo dejo para que lo analices. Puede tener, sé que diferentes explicaciones, pero es bien interesante, ¿eh? El libro de Juan no termina como otros libros donde Jesús es ascendido y todos ven que se va. No, en el libro de Juan
no termina así. El libro de Juan prácticamente termina soplando Jesús el Espíritu en ellos. Extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo con todo esto? Que esa realidad de Dios y su gloria y su plenitud ahora está en nosotros por su Espíritu. Como consecuencia, escribe, a esto vamos a llamarle evangelio. La buena noticia, Tomás, la buena noticia, ¿cuál es? Bueno, la buena noticia tiene muchos aspectos. En algunas enseñanzas les he hablado de que, creo que se apagó la luz, se nos fue la luz. Les hemos comentado que muchas veces la buena noticia ha sido mal entendida, muy mal entendida. Para muchos la buena noticia pues es recibir a Cristo en su corazón y que el Señor les ayude con sus problemas personales que tienen, o que ellos creen que les va a ayudar y les va a resolver sus problemas. Por causa de entender el evangelio de esa manera, no se aprovecha la plenitud de la buena noticia. La buena noticia del evangelio tiene que ver con diferentes aspectos. Uno de ellos que también hemos mencionado es que, escribe, la buena noticia tiene que ver con un reino, el reino de Dios. La buena noticia de que el hombre que se había extraviado, fíjense, el hombre que se había extraviado y por consecuencia extraviado del reino, que no tenía posibilidad de participar de ese reino, hoy ha sido recuperado para el reino de Dios. Amén. Entonces tenemos una buena noticia. ¿Cuál es? El Señor nos recuperó para su reino. Pero este reino, escribe en tus notas, es un reino espiritual. Es un reino espiritual. No es un reino humano. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y él predicaba el evangelio del reino. ¿Y por qué predicaba el evangelio del reino? Y nosotros estamos hablando de la economía de Dios, de la economía divina. Porque esa es la buena noticia. Pon en tus notas, yo no puedo participar de ese reino si no puedo yo participar de su economía. En otras palabras, yo no puedo operar en ese reino, que es un reino espiritual, si yo no entiendo lo que ahora soy espiritualmente. Por eso el evangelio, el apóstol Pablo para el evangelio era estricto. El apóstol Pablo era estricto en cómo se trazaba el evangelio. ¿Por qué? Porque era directamente proporcional. El buen entendimiento del evangelio era proporcional para la buena operatividad de la iglesia. La iglesia, escribe, la iglesia es el instrumento legal de Dios para manifestar su reino en esta tierra. Repito, la iglesia es el instrumento legal de Dios para la manifestación de esta tierra. Pero si la iglesia no entiende cómo opera este reino y desde dónde se opera en este reino, entonces lo que va a suceder, que es lo que, con respeto lo digo, lo que a mí me parece que es lo que más ha sucedido en la iglesia, es que si no se entiende que la iglesia es un instrumento para el reino, se va a pensar que la iglesia es, o se va a terminar haciendo una religión nuestra actividad como iglesia. El apóstol Pablo entonces entendía, repito, que este evangelio, obviamente, la buena noticia era que toda esa gloria de Dios estaba dentro de nosotros. Escuchen, y eso tenía que ser predicado. ¿Me oyeron? Eso tenía que ser enseñado. Yo sé que hay muchos temas, pero el apóstol Pablo, y ahorita lo vamos a leer, en algún momento dijo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, no vienes no has venido a un lugar,
parafraseando lo que dice Pablo, no has venido a un lugar a donde se te va a hablar de cómo un hombre ha tenido éxito en la vida. Eso no es el evangelio. De cómo una persona es un buen líder. Eso no es el evangelio. Aunque no esté mal que tú sepas ser un buen líder, eso no es el evangelio. Dice el apóstol Pablo, sino que has venido a un lugar donde no nos predicamos a nosotros mismos, porque el centro y la fuente de todo el evangelio es el mismo Jesucristo que está dentro de nosotros. Entonces no predicamos ni a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Eso lo dice ahí en el versículo 5. Pero vamos a leer 2 Corintios capítulo 4 versículo 3. Bienvenidos, saludos Guido Alberto, un abrazo. Claudia Hernández, Kika Cuellar, saludos, qué bueno que están conectados. Así es extraordinaria nuestra realidad, dice Mirna. Así es extraordinaria, es poderosa. Vean ahorita lo que vamos a leer que dice el apóstol Pablo. Es 2 Corintios 4 versículo 3 al 7. Vamos a leer. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Vean qué extraordinario. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Yo por eso le digo a las personas, y siempre les recuerdo, tu testimonio no es el evangelio. Amén. Nuestro testimonio no es, si sirve, claro, nos anima el saber lo que Dios ha hecho contigo. Qué extraordinario los milagros que Él hace contigo. Eso es fabuloso y damos gracias a Dios por eso. Pero el centro, tenemos que ayudar. Acuérdense en qué terminamos la semana pasada. Terminamos entendiendo que nada, ponen tus notas, hay que recordarlo, nada nos debe de distraer del centro, Tomás. La clave de la realidad de Cristo es que como el sacerdote, recuerden lo que hablamos, como el sacerdote, sepas dónde estás encontrándote con Dios. En otras palabras, sepas dónde está Dios. Es la tercera reunión que lo digo. ¿Dónde está Dios? Está en nosotros. ¿En qué parte de ti? Fuerte. ¿En qué parte? Es exactamente. O sea, tú estás bien entendido, Charlie, de dónde está Dios. Y ya lo dije la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir. Tengo que saber dónde está. ¿Dónde? En mi espíritu. ¿De qué me sirve que yo sepa que está en mi espíritu y que no está en mi alma? Me sirve de que yo por fin sea recuperado al orden divino y que por fin pueda gobernar desde mi espíritu todo mi ser. Uno de los más grandes problemas de los hijos de Dios en este tiempo es que estamos desgobernados. Y me incluí, ¿vale? Me incluí, no me da pena decirlo. De repente andamos con sentimientos y ay, como que hoy no sé por qué siento que algo no sé por qué. Y siempre estamos con nuestros sentimientos, están ellos sobre nosotros y a veces perdemos de vista lo principal por las cosas que sentimos en el alma. Si yo sé, va de nuevo, que Dios está en mi espíritu, entonces yo tengo que empezar a aprender. Tengo que empezar a conocer, y de eso se trata esto. Tengo que empezar a conocer, y para eso la palabra es extraordinaria. Tengo que saber qué es el alma. Tengo que empezar a distinguir las cosas que salen de mi alma. Tengo que distinguir la gloria que sale de mi espíritu, para que yo me enfoque en que la realidad que sale de mi espíritu sea lo que gobierne mi alma, porque en mi espíritu habita Dios. No sé si lo pude decir otra vez bien, pero eso es fundamental. Eso va a ocasionar personas estables. Y no importa tu temperamento, todos traemos un temperamento desde que nacimos. Y no importa el temperamento que tú tengas, eso no tiene nada que ver. Eso es hermoso, porque eso son características
que tú traes desde tu nacimiento, pero tu carácter, el carácter sí se va formando o se va deformando. Y entonces cuando tú vienes a la realidad de Cristo que está en tu espíritu, escribe, hay una buena probabilidad, no sé si esa sea la palabra correcta, pero lo voy a poner como probabilidad porque depende de tu gestión. Si tú empiezas a ver la realidad de tu espíritu y la reconoces, puedes acceder a una transformación de carácter. No de temperamento. El temperamento tú lo tienes y con ese vienes, y con ese temperamento tiene sus fortalezas que todos necesitamos. Ese temperamento no es malo. No es malo. No voy a hablar de temperamentos porque no lo tengo aquí. Yo no quiero decir algo que me vaya a equivocar. Por ahí tengo algunas cosas, pero no ese es el punto. Lo que te quiero decir es de que necesitamos, Dios, si nos introdujo a su reino, necesita recuperar el gobierno de nuestra vida. Pero no se puede recuperar el gobierno de nuestra vida si nosotros no somos gobernados por la realidad de nuestro espíritu. Para eso entonces nosotros tenemos que distinguir. Por eso el apóstol dice, bueno, yo te puedo enseñar algo muy emotivo. Yo puedo enseñarte algo como sucede, perdón, pero con emoción no se transforman las personas. De repente uno ve, ¿no?, enseñanzas o lugares donde el predicador está, es que el Señor dice, pero no escucho como dicen amén. No los escucho, ustedes no, ustedes no me animan, no, parece que no. Entonces, y ahí están todos los porristas, y hasta que todos gritaron parece que se puso bueno. Y ya, a ver, ¿qué dice? No, pero ustedes, no, ¿qué pasó con ustedes? Y ya se hizo la dinámica. No digo que esté mal. Van a decir, ya está criticando a los de los hermanos de allá. No, pero es que te voy a decir, no, esto no, de hecho tú no eres. Es más, no te conviene una enseñanza motivacional porque te puedes confundir. Esto no es motivación. Y no te conviene, aunque te sientas bien que digas, el pastor es bien animoso, pero el otro día que pusieron a Josué, yo casi chillé, pastor. Una vez una persona dijo, pastor, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a salir esto, ¿puedes predicar? Me dice, no, pastor, es que es bien difícil, o sea, que yo me pare a predicar. Dice, a mí no, yo no. O sea, usted hace reír a la gente, pero yo no, yo los hago chillar. O sea, a mí no me salen. Le digo, no, pero tú no tienes que echarte chistes. Yo tampoco me los echo. Se ríen de mí, pero no se ríen conmigo. Pero la gente piensa que eso es bueno. Ahora, no estoy diciendo que esté mal que te rías. Aquí lo hacemos muy frecuentemente. Pero a ti no te conviene una conferencia motivacional porque te puede incluso confundir. Te voy a decir por qué. Porque puedes salir muy contento, pero sin ser edificado. ¿Me escucharon? Puedes salir muy feliz, pero sin haber sido edificado en el lugar donde debes de ser edificado. Entonces Pablo les dice, yo no vine a darles porras, a echarles porras. Tu nombre gringo siempre se me olvida. Murphy. ¿Por qué le pusiste Murphy? Está bien. Es una larga historia, luego me la cuentas. No digo que esté mal, nomás digo Murphy. Pregunta al que está a tu lado, ¿estás aburrido? Ese es el otro punto. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Pensamos, hay algunas veces que pensamos, caemos en el punto de que tengo que hacer la reunión entretenida. Y las cosas las tenemos que hacer para que la gente esté entretenida. No nos conviene tampoco eso. De hecho, no nos conviene, insisto, porque de hecho eleva nuestros niveles de confusión. De repente interpretamos mal. Y cuando hay algo que edifica, por no interpretar bien, cuando hay algo que edifica, puede ser que lo desechemos porque no está muy emotivo. ¿Están aquí? Porque no es muy emocionante. Y eso es una tragedia.
No hacer de la prédica un show. ¿Quiénes por acá dicen amén? Y luego los de acá no vinieron. No adelantaron su reloj. ¿Quiénes? Los de la izquierda dicen amén. ¿Y los de la derecha? Dice Charlie, pues nada, no sé qué. Pues no pasa nada. Ayúdenme a predicar, he escuchado. Ayúdenme a predicar. Ayúdenme. Bueno, voy a decir que sí ayuda. Sí ayuda el hambre del auditorio, pero eso no significa algarabía. ¿Sí me expliqué? Sí ayuda cuando las personas dicen yo estoy y quiero y voy a recibir la palabra que Dios tiene para mí. Porque como es una dinámica espiritual, entonces Dios, siempre lo he dicho, Dios provee alimento bajo demanda. Al que quiere más, se le da más. Eso lo vemos hasta en el maná. El que come mucho va a tener sus gomers de maná. Y el que come poquito también tendrá su cazuelita de maná. Pero el que come mucho, comerá mucho de lo que Dios le envía. ¿Cuántos comen mucho de aquí? ¿Cuántos comen mucho de aquí? Sí se nota. Se ve. Ok. El evangelio no es motivacional, es la vida de Cristo en nosotros, así es. Ok, dice, entonces vamos a leer. El apóstol Pablo este pasaje lo da en un contexto de que él es un ministro competente del nuevo pacto que no es de la letra, sino del espíritu. ¿Y por qué uso este pasaje cuando estamos hablando de la economía divina? Porque de eso se trata. El evangelio nos da la buena noticia de la economía divina, nos trae claridad de la intención de Dios. Y el apóstol Pablo, entonces, por eso, por esa gloria que tenemos dentro de estar en este ministerio glorioso espiritual, hace estas declaraciones que son extraordinarias. Ven el versículo 3, dice: si nuestro evangelio, es 2 Corintios 4, 3 al 7, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el versículo 3, el apóstol Pablo dice algo interesantísimo. Escribe ahí, él habla de los estándares de un ministro, los estándares de un ministro que predica la verdad, del evangelio, la realidad de este pacto espiritual. O sea, lo que quiero decir es que a veces las personas, y a ver si lo explico, y no quiero parecer como que no nos preocupa el problema que la gente pueda tener. Por supuesto que todos aquí traemos algún problema. No necesitas alzar la mano para eso. Claro, pudiéramos pasar me estoy recordando estrategias antes en otros lugares donde he estado. Pasar unas tarjetitas para preguntarte, ¿de qué te gustaría que predicáramos? Si eso lo hiciéramos, ya diríamos, pues mira, la hermana Alejandra puso que habláramos del perdón, gracias a Dios. Bueno, fue una petición muy santa, del perdón. Pero a lo mejor Tomasito, mira, Tomasito puso que predicáramos
Dijeron por acá del matrimonio, acá tiene todos los temas. El matrimonio, dice, pastor, unas predicaciones del matrimonio no nos caerían mal. No nos que tampoco hablar del perdón, por supuesto que no. Pero el apóstol Pablo se nota que entendió por la magnitud de lo que tenemos, y aquí lo conecto con lo que venimos trabajando. Al comprender la intención de Dios, lo que Él hace con Jesucristo para vaciarse en Él, Cristo venir a vivir en nosotros y por el Espíritu nosotros disfrutar esta realidad, el apóstol Pablo entendió que no había otra cosa de qué predicar. ¿Sí me estoy explicando? No había otra cosa. No había otro tema de qué predicar más que Cristo. ¿Sí? Y a este crucificado no existía otro motivo. De hecho, se nota que el apóstol Pablo es monotemático, no hay temas en sus cartas. Algunas puedes incluso ver los mismos principios repetidos. Y alguien pudiera decir, uy, pues qué poco repertorio tiene el hermano. No, es que no es qué tanto o qué poco repertorio. Es que no hay mensajes que dar más que lo importante que nos ha sido revelado, y es que es Cristo en nosotros, su realidad en nosotros, el que Dios te habita, Carmen, Él está en ti, y entre mejor conozcas tú esa realidad, todos los problemas vienen a ubicar su lugar, y su lugar siempre es temporal y mínimo. Así decían los apóstoles, estas tribulaciones leves y pasajeras, o sea, no son eternas. Lo único que nos producen a nosotros que hemos entendido la realidad de Cristo es que son estas tribulaciones leves y pasajeras, producen en nosotros un tremendo y un eterno peso de gloria. Entonces, lo que realmente el apóstol Pablo entendió y que nosotros tendríamos que entender es que entender esa realidad trae solución a todas nuestras circunstancias personales. Por eso él dice, el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, y quiero que si me ayudan, vamos a leer, ¿saben qué? Vamos a leerlo desde el versículo 1. Regresemos 1 y dice el apóstol Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo entendió, la gloria de esta realidad, él dijo, no me cansaré de enseñarlo, no desmayo. ¿Me escucharon? ¿Sí, Teresita? No desmayamos. O sea, no importa la oposición. Voy a decir otra cosa, no importa que se estén escuchando, que se estén, no sé, poniendo otros mensajes de moda. Esto no es un mensaje de moda, esto es lo que debemos enseñar. Y dice, ¿por qué? Porque tenemos este ministerio. ¿Cuál ministerio? En el capítulo anterior había dicho que era un ministerio del Espíritu y que él era y que éramos ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. Versículo 2, y dice algo interesante en el versículo 2. Antes bien, dice, no desmayamos, sino lo contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Dije yo, los estándares, cuando tú comprendes que es lo principal, mira la actitud de este apóstol. Dice, lo voy a leer en otra versión, este versículo 2. Número 1, no empleamos artimañas para que la gente crea. Eso me encanta. ¿Ya vieron? No empleamos artimañas para que la gente crea. Dice, no nos interesa engañar a nadie. Por supuesto. Porque cuando tú sabes cuál es la buena noticia y cuando tú conoces qué es lo glorioso y por qué hay iglesia, cuando tú sabes para qué hay iglesia, para qué existe una iglesia,
si tú eres un ministro, eres un pastor y entiendes y vives en esa luz y en esa revelación de Cristo y la disfrutas y sabes qué es lo principal, entonces conoces para qué es la iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia no es para hacer un negocio. La iglesia no es para recaudar fondos. ¿Están aquí? Entonces sabes que la iglesia tiene una función. Dije al principio, la iglesia es el instrumento legal que Dios usa para que su reino se extienda en esta tierra. Y el centro de esa iglesia y de su mensaje es Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, no empleamos artimañas para que la gente crea. Eso me encanta. No hay necesidad de buscar cómo le hago para que me entiendan, cómo le hago para que me entiendan, cómo le hago para que esta gente pueda comprender. No nos interesa engañar a nadie. Dice, jamás intentamos que la gente crea. Fíjense qué interesante. Jamás intentamos que la gente crea lo que la Biblia no enseña. Está diciendo lo mismo. Está diciendo, yo no voy a esforzarme en hacerte creer cosas que el propósito eterno, que no aportan para su propósito. ¿Están aquí? O sea, yo sí puedo enseñarte para hacerte según una mejor persona. Puedo yo buscar un libro de superación personal y puedo yo intentar enseñarte este libro de superación personal. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para hacerte una mejor persona. Pero eso no es el evangelio. Aunque tú puedas salir animoso de este lugar, eso no es el evangelio. Entonces dice, no me interesa ni intentamos que la gente crea lo que la Biblia no enseña. O sea, que la gente crea lo que no tiene que ver con su propósito. Dice esta traducción, sería vergonzoso si lo hiciéramos. Entonces, por eso él decía, no me avergüenzo del evangelio. Aunque otros se burlaban de él y lo menospreciaban, él estaba centrado en lo que sabía que tenía que hacer. Él llegaba a un lugar, y por lo que vemos en Gálatas, él medía el éxito con una regla de crecimiento. El éxito en una iglesia, él lo medía de acuerdo al crecimiento, y ahí voy a llegar al punto, y la madurez y la formación de Cristo en cada persona. ¿Qué tanto de Cristo se ha formado en la persona? Porque ponen tus notas, esa es la consecuencia de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. El que Dios nos habite, ahí va la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Para Él manifestarse, pero no se puede manifestar si no se forma, si, voy a usar otra palabra más fuerte, si no se forja en nosotros. Como si Él trabajara tu vida, Carmen, con un martillo y con un cincel, ¿sí, Fer? Y estuviera golpeando todas esas partes que no son Cristo y que tienen que ser quitadas para que lo que se termine viendo en esa figura, Alejandra, no sea otra cosa más que Cristo. Por eso él decía, no me avergüenzo. Hay gente, incluso en alguna parte también con los corintios dijo, mi palabra no ha sido espectacular, no soy ni el más elocuente. De hecho, hay algunos que tienen una elocuencia mayor que yo. Yo no tengo una palabra imponente. Es interesante, porque muchos piensan que Pablo era un gran predicador. Yo pienso que no. Él mismo dice que no. Pero la clave de su utilidad en el reino fue que siempre estuvo enfocado. Por eso yo aquí le puse que estándares de un ministro del nuevo pacto que entiende el centro de las cosas, que es Cristo en nosotros, que dice, no empleo artimañas para que la gente crea. No me interesa engañar a nadie. Jamás intento que la gente crea lo que la Biblia no enseña. Es más, es vergonzoso si yo intentara hacerlo. Delante de Dios hablamos, me encanta eso, delante de Dios, que algunos piensan, yo en el
no sé qué sea, no quiero tampoco ponerme muy así, pero en el celo que a veces da cuando uno ve circunstancias de cómo se enseña la palabra y cómo la gente aclama lo que no es verdad, uno dice, wow, ¿cómo es posible que como predicadores, fíjense lo que voy a decir, ¿qué no recordamos que siempre que hablamos estamos hablando delante de Dios? Nunca deberíamos olvidar que el Señor conoce nuestras intenciones. Ponlo allí. Nunca debiéramos de olvidar que el Señor escucha todas las palabras que decimos. Y hace un rato yo le decía a una persona, a Ofe le decía, tenemos que tener cuidado de muchas cosas que decimos, porque hablamos delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo, delante de Dios hablamos y proclamamos la verdad. Y esto lo saben bien, dice el apóstol, me gusta, esto lo saben bien los que nos conocen. Jesús, ¿cómo enseñaba él? Escribe en tus notas ahí, Jesús anunció el evangelio del reino. Y hice un paralelismo. Esto que acaba de decir Pablo, ¿cómo lo practicaba Jesús? Jesús no buscaba seguidores. Murphy, ¿viste alguna vez a Jesús buscando seguidores? Nunca. Nunca hizo adeptos. Él no andaba buscando seguidores, él no andaba haciendo adeptos, él no buscaba hacer crecer su congregación. Pastor, pero ¿no le gustaría que estuviera lleno? Sí, nada más que ya no cambien el horario. Jesús nunca buscaba seguidores. Jesús no, escribe esto, nunca intentaba provocar a las personas para que creyeran en él. Él no provocaba, no intentaba provocar a las personas para que creyeran en él. De hecho, el evangelio no está diseñado para convencer. Que nunca se nos olvide. El evangelio no está diseñado para convencer, Murphy. ¿Te has encontrado gente que le has querido convencer y simplemente la cabeza está muy dura? ¿O les ha pasado que dices, no, invitamos al hermano, un extraordinario maestro, voy a invitar a este que nunca ha querido aceptar? Yo creo que ahorita que lo escuche, sí va a aceptar. Y se avienta la mejor exposición, ¿y qué crees? Simplemente no responde. El evangelio no está diseñado para convencer humanamente a las personas a creer o aceptar la propuesta de Dios. Me gusta eso, la propuesta de Dios. El evangelio, escribe, es una propuesta divina. El evangelio está diseñado para revelar la verdad. ¿Escucharon? Está diseñado para revelar la verdad. Para revelar la verdad de las cosas y habilitar un acceso a la realidad del reino de Dios, que eso es lo que estamos hablando, que hemos venido hablando durante 2 meses. Hemos tratado de hablar solo de la verdad, y no solo 2 meses, pero me estoy refiriendo desde el punto que empezamos a trabajar en la economía divina, porque esa es la verdad, pero tú la tienes que conocer, y eso es el evangelio. El evangelio, entonces, dije, busca, que es revelar la verdad de las cosas y habilitar un acceso a la realidad del reino. ¿Por qué? Porque si tú conoces el evangelio, Daniel, si tú lo recibes, tú aceptas su propuesta, tienes acceso a la realidad de Dios. La puedes disfrutar por fe. Pero piensen, si perdemos el tiempo en hablar cosas, aunque sean muy espectaculares y emocionantes, eso no te va a revelar a ti la verdad de las cosas, y segundo, no te está abriendo el acceso a la realidad de Dios. Y yo digo esto, la solución a todo, ¿cuál es? Su realidad. Es la realidad de Dios en nosotros. Esa es la solución a todas las cosas. Escribe esto, el evangelio del reino no busca adeptos ni seguidores. El evangelio del reino procura la exposición del reino de Dios a los hombres que se encuentran en esclavitud.
en ignorancia y en muerte. Repito, el evangelio del reino no busca adeptos ni seguidores, sino que procura la exposición del reino de Dios a los hombres que se encuentran en esclavitud, en ignorancia y muerte. Pero pastor, ¿qué pasa si algunos no entienden el evangelio que predicamos? Vean lo que dice el versículo 3. ¿Qué pasa si no entienden el evangelio que predicamos? Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es muy interesante. Vean el versículo 4. Da un diagnóstico el apóstol Pablo. Y para aquellos que nos ven y que les gusta escuchar del diablo: pastor, ¿y cuándo va a hablar del chanclas? Ya hablé de él. ¿Qué cree? Me cambia de lugar los zapatos. Yo los pongo aquí y regreso y están en el baño. ¿A qué hora llegaste? A las 3 de la mañana. Es que no supiste ni dónde los dejaste. Hay muchos que dicen, yo ya quiero, ya pastor, ya enseño. ¿Qué no ve, pastor, que es necesario que no ignoremos sus maquinaciones? ¿Han escuchado? Y de ahí se agarraron todo el Congreso, Mari Carmen, todo el Congreso ahí está, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y ya te están diciendo, no, mira, el diablo opera así, 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 todos bien entretenidos. Bueno, aquí el apóstol Pablo da un diagnóstico de lo que hace el diablo. Y ahora sí, dile que está a tu lado, ay, nanita. Ay, nanita. No, es que vas a ver que sí está haciendo el diablo, para que nos quitemos de cosas, por favor. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, en los cuales, y está hablando de lo que hace el enemigo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? Subraya, cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es interesantísimo el diagnóstico del apóstol, porque él aquí explica por qué muchos no responden al evangelio. ¿Ya vieron por qué? Porque tienen enfrente a un mal predicador, porque no pudo decir el texto bien el hermano. No, es el pastor. El otro día me di cuenta que di una predicación y no di un texto. Por lo menos hubiera dicho orad sin cesar, porque luego critican eso. Ni un texto dio. O el otro, no, Jesús lloró. Ya te di 2 para que los apuntes ahí. Jesús lloró. Si te dicen ni un texto dijiste, no, ¿cómo no? Jesús lloró. Haz lo que tienes que hacer, amigo. Se lo dijo a Judas. Ya con eso la libraste. Porque hay gente que dice, habló y no dio un solo texto. Sí. Sí, no. Un discipulado sobre las artimañas de Satanás. Interesante, ¿no? ¿Cuántos quieren que lo demos aquí? No, aquí está. Ve lo que hace. Satanás, pon ahí en tus notas, ciega el entendimiento de los incrédulos y da el motivo. Esto nos va a ayudar. Fíjense, esto nos va a ayudar para darnos cuenta, para tener un diagnóstico real de cosas que sí hace el enemigo. Pues si algunos dicen, por fin, qué bueno que ya dijo que algo hace el enemigo. Sí hay cosas que hace, porque está derrotado, pero todavía existe. Y sí usa su sistema. Y ahí voy al punto. Usa su sistema, Murphy. Su sistema, por eso le llama, ¿cómo inicia el versículo 4? Le llama, él es el Dios de este siglo. O sea, es el que controla este sistema llamado mundo. Es el diseñador del sistema llamado mundo. Satanás dice el apóstol Pablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero ¿cuál es el propósito? Fíjate, ¿cuál es el propósito? ¿Sabe qué, pastor?
el propósito del diablo es destruir mi matrimonio. ¿Y qué cree? El diablo anda por todos lados destruyendo los matrimonios. No digo que no le guste y que el diablo diga, ah, qué bien, que ya se pelearon y ya se separaron, está excelente. No digo que no se alegre por eso, seguro se alegra, pero él va al centro. Es increíble que él sabe más cuál es el centro que nosotros muchas veces. Él va al centro. Él sabe, ojo, él sabe que si a ti no te resplandece la luz de la gloria de Cristo, todo lo demás es una consecuencia. Esa es la clave. Y para eso usa todo un sistema. ¿Me escucharon? Él no, pastor, ¿verdad que el diablo vino a jalarnos los pies? No, es que no. A él no le interesa jalarte los pies, Daniel. ¿Y qué gana? Meterme miedo. Le gusta que ande yo con miedo. Ya no veas tantas películas. Él, y si quieres saber qué hace, él, según lo que Pablo está diciendo, él, bueno, escríbelo, te puede ayudar. Diseñó un sistema. Ese sistema es anticristo. ¿Qué significa que es anticristo? Evita, Carlos, evita que a ti se te revele la luz de la gloria de Dios. Por eso es muy común cuando tú encuentras hijos de Dios, y no es crítica, es diagnóstico. Siempre digo, no es crítica, es diagnóstico. Conocen que te encuentras tú a hijos de Dios que aceptaron a Cristo, ojo, pero que viven como el mundo, como el sistema me refiero. Están adaptados al sistema del mundo, prácticamente no tienen luz de lo que es Jesucristo. Porque el sistema del mundo evita que la luz del evangelio de la gloria de Cristo brille en ellos. Ahora, ¿por qué? Y aquí viene otra cosa de Satanás, si tenías ganas de saber del fregado chanclas. ¿A quién le tiene miedo el diablo? Dices, a mí, pastor, a mí me tiene miedo. Yo nomás digo, vete cochino diablo, y se va. Así es la gente. Yo, en una iglesia donde yo estaba, y una viejita que decía, yo, pastor, seguido le digo, ato tu lengua mentirosa. ¿Y tú viste cómo se le enredaba la lengua y se le ataba? Di en el nombre de Jesús y el diablo se va. El diablo no le tiene temor aún en nombre de Jesús. El diablo no le tiene miedo a una frase de en el nombre de Cristo, porque ya estamos como los católicos. Tú dices en el nombre de Cristo, pero el otro saca su crucifijo, como el santo al vampiro, y le clava, ya lo maté. Y entonces hay gente que dice tengo miedo, y el otro le aconseja, abre la Biblia en la noche y ponla al lado de tu cabecera. Y luego sucede que sí durmió bien y ya pasó, ya se fregó la cosa, porque le pasa la receta a todos. No, hombre, fíjate que yo no podía dormir, pero abrí la Biblia, me la puse aquí y pude dormir. Entonces, o sea que el diablo le tiene miedo a la Biblia abierta. No, hombre. Ahí lo dice. Le tiene miedo a algo. A que brille la luz de Cristo en el corazón de las personas. Está cañón eso. Ahora vamos a hablar de qué onda con la luz, porque alguien dirá, la luz, pastor, aunque estoy prieto voy a resplandecer. No tengas esperanzas. No. Es que
El problema es que cuando decimos la luz de Cristo, a ver, en el nuevo pacto, luz es luz de un haz, un rayo que ilumina, no sé cómo definirlo, es esa luz. Si tú vas al contexto también de lo que Pablo habla a los corintios, él les dice: en su antiguo pacto ustedes se gloriaban de la luz que resplandecía en el rostro de Moisés, pero que se desvanecía. Nosotros disfrutamos de una mayor gloria. No cambió el tema, está hablando de una luz, pero ahora escribe en tus notas: la luz en el nuevo pacto, no es una luz sideral. La luz en el nuevo pacto es lo que se ve de la formación de Cristo que está sucediendo en nosotros, en cada persona. Es interesantísimo entender esto, porque entonces me da una luz, Fer, fíjate. ¿Sabes qué es el más miedo que tiene Satanás que suceda contigo? Te voy a decir que Cristo sea formado en tu vida para que tu vida manifieste el rostro de Cristo. Y entonces, ojo, si su sistema mundo, si su sistema mundo es anticristo, ¿por qué crees que es anticristo? Escribe: porque lo único que quiebra, que humilla y derrota ese sistema es Cristo. Cuando él ve que un hijo de Dios está en el camino de la formación de Cristo, dijo: ya se amoló, porque él va a quebrar su sistema donde quiera que se encuentre. Y no porque está diciendo amén, gloria a Dios, sino porque te pareces cada vez más Cristo, porque Cristo está siendo forjado en tu vida, y eso ocasiona que tus acciones en todo lugar donde estás, quiebras el sistema corrupto de muerte, de perversión, de pobreza de este mundo. Pero no porque dijiste amén y no porque oraste, aunque debes de orar, sino porque te pareces más a Él. Y entonces ya no es tu rostro, sino brilla el rostro de Cristo a través de ti. Ese es el resplandor en el nuevo pacto. El resplandor es Cristo. Dale un aplauso fuerte al Rey. Él es bueno. Amén. Por eso dice, vamos a leer completo el versículo. Fíjense lo que dice. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, fíjate, el cual es que la imagen de Dios. Versículo 6. Vamos al 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, así como lo hizo en el Génesis, a eso se está refiriendo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones. Eso es lo que intenta evitar Satanás, Carlitos, que Él no resplandezca en tu corazón. Porque cuando resplandece en tu corazón, lo siguiente es que se empieza a formar en tu vida. Y cuando se empieza a formar en tu vida, lo siguiente es que lo empiezas a manifestar. Y cuando lo empiezas a manifestar, Charlie, lo siguiente es que en el ámbito donde te encuentras se empieza a ver Cristo. Y se rompe el sistema del mundo. Y hay victoria. Y el reino se empieza a extender. Por eso dice: así como Dios mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación. Eso es lo que no quiere Satanás. No quiere que salga la luz. Pero fíjate cómo sale esta luz: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Escribe en tus notas: la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios solo sale en la cara de Jesucristo. A ver, ¿y cómo va a ver el mundo la cara de Jesucristo? Cuando tu cara sea transfigurada a la cara de Cristo. Formación de Cristo. Busqué, me sorprendió encontrarme una traducción que me gustó. Dios habla hoy, dice: porque el mismo Dios, fíjense qué bonito, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad,
es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón. Y ahí cuando Satanás ve eso, ya dice: ay Dios, hay que tener cuidado con estos. Él no tiene problema con un religioso, porque mientras el religioso no comprenda que el punto principal es que brote Cristo de su vida, él está entretenido. Dije la semana pasada: no jueguen. No sé si alguien lo escuchó. Nos entretenemos con tantas cosas. Hasta haciendo lo bueno es un entretenimiento. No estamos entretenidos buscando agradar a Dios. Estamos entretenidos hasta en nuestros cultos llenos de unción espiritual. O sea, no está mal hacer lo bueno, no está mal que fluyamos en los dones. Lo que está mal es que nos olvidamos de lo central, porque realmente Satanás no le tiene miedo a la manifestación de los dones de los hijos, porque incluso los corintios manifestaban los dones, pero el apóstol Pablo les dice: pero ustedes viven como carnales, se comportan como terrenales. O sea, entre ustedes y el mundo no hay ninguna diferencia, aunque manifiestan dones espirituales. ¿Alguien está aquí escuchando? Entonces por eso lo que él quiere hacer es llevarlos de nuevo al centro, a decirles: es que mira, es el punto de la victoria. No está ni en lo que hacemos, ni en lo que nosotros queremos como que en nuestra iniciativa buena lograr para que crezca, para que el evangelio corra. O sea, no está en eso. Está en que resplandezca su luz. ¿Están aquí? ¿De dónde? De tu corazón, ¿ya viste? De tu interior. O sea, no es de otro lado. Es de tu interior. Ahí empieza el reino. Y que esa luz de la verdad, del conocimiento de la gloria de Dios, lo vean los demás, pero no se ve en tu rostro, se ve en el rostro de Cristo. O sea que tu rostro tiene que ser forjado como cuando se trabaja una piedra que no tiene muy buena forma y que a lo mejor es lo que necesita la estatua de Eugenio Derbez, que le pusieron en un lugar que parece otra persona. Que lo vuelvan a trabajar, que pongan a un lado a este actor y de nuevo le peguen a esa figura, y una persona, un experto, trabaje y diga: ya están igual, pero tiene que sufrir una metamorfosis. ¿Están aquí? No se ve la gloria de Cristo, voy a decirlo así, no se ve en una predicación, no se ve en muchos cantos, no. Se ve solo a través de la cara de Cristo. Y la cara de Cristo, ¿dónde va a salir? ¿Dónde está Cristo? Entonces la cara de Cristo, ¿de dónde tiene que salir? De nosotros. Forjados a la misma imagen. Gracias, Mirna. Ibas a decir algo, Josué, rápido, fuerte. ¿Sí? Así es, nosotros disfrutamos lo que ya se ganó y Satanás está ahora sí, a esos que les gusta. Sí, pastor, yo soy un guerrero de Dios. Está chido. Bueno, esta es para ti. ¿Te has puesto en la línea correctamente? Realmente, si eres un guerrero, ponte en la línea. ¿Sabes qué es lo mejor que hace un guerrero en el nuevo pacto? Dejar que el rostro de Jesucristo se forje en tu vida, que te modifique. Amén. Que te modifique, Tomás. Que me modifique a mí, Jorge. Marina, que te modifique para que no salga más Marina, salga Cristo. Y eso es lo que destruye todo el sistema, el diseño de sistema que Satanás ha construido en esta tierra. Por eso, ¿ya vieron? Eso sí hace. Entonces, ojo, lo sentía yo cuando estaba haciendo esto como recomendación. Por eso, no os hagáis amigos del mundo. ¿Se acuerdan? No te hagas amigo del mundo. ¿Por qué ya? Porque se hacen enemigos de Dios. Ok, sí, eso dice el texto, está bien. Pero es que es sencillo.
si tú te haces amigo del mundo, entonces tú no estás afectando el mundo. Si tú te haces amigo del mundo, perdón, tú no lo afectas, tú eres parte del problema. Y entonces, y como dice el texto, y enemigo de Dios. Pastor, pero entonces, ¿qué? ¿Qué tengo que reventar los sistemas? No, tienes que dejar que Cristo se forme en tu vida. Cuando Cristo se está formando en tu vida, y esto es lo bonito, naturalmente, di conmigo, naturalmente. Otra vez, di conmigo, naturalmente. Ese Cristo empieza a quebrar todos los sistemas que te rodean, los sistemas del mundo. Y por eso es necesario eso. Voy a decir por qué. Porque el día de ayer platicaba con unas personas y meditábamos nada más un poquito. ¿Ustedes han estado al lado de un cristiano que te quiere convencer a fuerza, Charlie? A fuerza ese Charlie. O cambia o cambia. Y le dice Carlitos a su esposa, le voy a poner, ahorita que está dormido Charlie, los audífonos de la predicación del apóstol, del apóstol San Juan, ahorita que está dormido, para que también hasta en la noche el Señor me lo transforme. Échale hierba santa a su almohada y hoja de conejo. Todo vamos a hacer para transformarlo. ¿Han estado ustedes, fíjense lo que les voy a preguntar, han sido ustedes objeto de la intención transformadora de un cristiano? Alcen la mano si ustedes han sido víctimas del terrorismo cristiano, de la persona que te quiere convertir a fuerza. Es terrible. Bueno, te conviertes menos. Bueno, te metes debajo de la cama para cuando van por ti quererte llevar a la iglesia. Dices, no, diles que no estoy. ¿Y ahí qué hay que hacer? Pues mándalo al infierno. No, no es cierto. Dice Charlie, ¿y ahí qué se procede? No, es que ¿qué se procede? Que tú muestres la luz de Cristo, porque solamente con Cristo, por eso dije, tiene que salir naturalmente. Que Cristo se forje en ti es muy bueno, te voy a decir por qué. Porque saldrá naturalmente Charlie Cristo, y entonces nuestra familia probará a Cristo, no cosas copiadas. Perdón, una palabra mexicana, no cosas chafas, copias chafas. Es el cristiano que quiere cambiar a otro cuando él ni ha sido cambiado. Entonces el chavo dice, por lo general los jóvenes dicen, no manches, ¿tú a mí qué me vas a decir? Perdón por el no manches. Pues es que en las redes luego algunos sí me dicen luego, ¿qué significa eso, pastor? Acá significa otra cosa. No, aquí no manches significa no manches. Pero la gente misma la gente no es transformada por eso. Pero cuando la gente pruebe el fruto de Cristo en tu vida, porque se está forjando, mi hermano, entonces esa gente difícil, en vez de enojarse porque les propones ir a la iglesia, seguro serán impactados por la imagen, el rostro y la gloria de Dios y se rendirán a Él. Puede ser que vengan a tu iglesia o puede ser que vayan a otra, pero tendrán un testimonio más claro de lo que es Dios. Y sobran las palabras. Dice aquí alguien, dice mi May que no está, ¿quién sabe quién es? Dice, sí, luego te asustan con el lago de fuego. Yo tenía un sobrinito de 3 años que yo le ponía de broma una música, 3 años le ponía una música y él la apagaba. Yo, ¿por qué la apagas? Dice, ¿por qué te vas a ir al lago de fuego? Lo tenía amenazado su madre con el lago de fuego. A mí me ponían un cassette que se llamaba Las llamas del infierno. Con las llamas del infierno me querían convertir a Cristo, nomás ve. ¿Ya lo oíste? ¿Se lo pusiste a tus hijos? Hijo, eres entonces es un talibán cristiano. ¿Se acuerdan? Y los chavos, la uva a su favor, y me lo ponían.
para que se convierta. Intenta Satanás que lo que la gente no vea sea la luz de Cristo, pero dice el apóstol, la luz ha resplandecido en nuestros corazones. Y esa luz, cuando sale, entonces la gente puede ver el evangelio, la buena noticia, la verdad de Cristo. Y entonces veremos, iba a decir mejores resultados, no me gusta mucho esa palabra resultados, pero más bien veremos fruto. Veremos fruto. Dios es bueno. Hemos terminado. Damos gracias a Dios por esta vida que Dios nos ha dado. Y la intención de enseñar esto es decirte que lo que dice el versículo 7, ve lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, puesto que por eso tenemos este tesoro. ¿A qué tesoro se refiere? Se refiere, ¿sabes a qué tesoro se refiere? Al Cristo impartido, a la imagen de Cristo, la imagen de Dios que está en nosotros. Ese es el tesoro. Está hablando de eso. La gloria de Dios en la imagen de Cristo. Ese es el tesoro. Y dice que ya lo tenemos. Este tesoro está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por supuesto, para que veamos extenderse el reino, Teresita, a una velocidad extraordinaria. Pero no sea Jorge ni sea Teresita, sino sea ¿quién? Sea Cristo, porque se forjó Cristo en tu vida. Y entonces decimos, wow, ¿sabes qué? No, eso no lo hicimos nosotros. Era imposible que nosotros lo hiciéramos. Fue el Señor. Tenemos un gran tesoro. Es el tesoro. Muchos quisieran que el tesoro fuera dinero. No, el tesoro es la propia vida de Cristo en nosotros. Y damos gracias a Dios por eso. Dale un aplauso fuerte al Rey. Ponte de pie en esta hora. Dios es maravilloso. Saludos, un abrazo hasta Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo está, pastora Noelia? Saludos hasta Pachuca, un abrazo, Noemí. Dice, sí, muy fuerte esto, muy fuerte. Sí, dice, te asustan con el lago de fuego, Mirna. Así tomamos la forma del sistema del mundo, nos volvemos anticristo. Wow, está fuerte, ¿no? Somos forjados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazote a todos, gracias por estar conectados. Me encanta, llegamos, rompimos récord, 557,000 conectados. Nomás que ya, si ahorita van, se acaban de desconectar para que no digan, pastor, nada más hay 5, nada más, 5 pero efectivos. ¿Cómo es que no? No es cierto. Papá, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Lo hemos disfrutado, como siempre disfrutamos tu palabra. Gracias por cada persona que hoy escuchó y nos acompañó en esta transmisión, también por las redes. Gracias, gracias de verdad. Te amamos. No hay palabras. Queremos hoy reconocer que el más bello y más extraordinario tesoro es la imagen de Cristo, es el mismo Cristo en nosotros, es la gloria de Dios que nos habita. Es el tesoro más extraordinario. Gracias por cambiar nuestros valores en ese sentido, lo que valoramos más. Lo más importante para nosotros eres tú. Y que Cristo se ha formado en nuestra vida, que tu rostro se forje en nuestra vida. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues gracias a Dios, familia, y a todos nuestros amigos que nos ven en las redes, y gracias por aquellos que siembran. Si tú quieres depositar una semilla, mándanos un mensaje, nosotros te damos los datos. Gracias por aquellos que lo hacen y gracias por aquellos que lo harán, que yo sé que son muchos. Gracias, lo valoramos mucho, les amamos. Un abrazo a todos. Vamos a darles un aplauso fuerte a ellos.